El desempleo se ha disparado en los últimos 2 años debido a la pandemia y una de las causas más grandes o que más aportan al desempleo es la falta de flexibilidad a la hora de poder hacer obras, construir, es decir, en el sector de la promoción y de la construcción. Hoy está con nosotros el presidente de la Asociación de Promotores de Baleares, Luis Martín, y nos va a contar qué es lo que está pasando y cómo se podría solucionar esta crisis, o en parte al menos, apoyando al empleo y a la promoción. Luis, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues queríamos tu opinión sobre todo de cómo se puede salir de esta crisis o aportar al desempleo que hay. Perfecto. Bueno, yo creo que precisamente el sector de la construcción y la promoción ha sido uno de los pocos que, siendo tremendamente afectado por la pandemia, no ha sido tan tremendamente afectado como el otro sector que en nuestras islas es el más importante, que es el sector turístico, que ha sufrido un batacazo total, ¿no? Y todavía no vemos, lamentablemente, no estamos viendo un horizonte claro. El sector nuestro ha seguido trabajando con las limitaciones, sobre todo del comprador local, que ha visto cada vez más y más difícil, pero hemos podido seguir manteniendo el empleo. ¿Qué nos ha pasado? Que hemos visto que este empleo está bajando, pero está bajando no por razón de que no haya oferta suficiente de construcción en marcha, sino por razón de la inseguridad jurídica que nos rodea y nos corroe en el sector totalmente. Vivimos desde hace muchos años, pero la verdad es que es un tema que se va agravando y resulta muy complejo en un marco de inseguridad jurídica total. Un marco donde tú pides una licencia que debes tener otorgada en un plazo de 3 meses y hay ayuntamientos en Baleares, pues que bueno, 1 año y medio o 2 años. Ayer un promotor asociado pues hablaba de 2 años, lleva 2 años y 4 meses y está en las terceras informes de deficiencias, con algo que antes no ocurría jamás. Antes tenías pues unos informes razonables, ahora parece que no sé, cogemos los detalles con papel de fumar y buscamos el absurdo, ¿no? Entonces, este retraso tremendo en la adjudicación de licencias, retrasos en finales de obra espantosos, según qué ayuntamientos. Hay ayuntamientos que lo hacen bien, pero hay ayuntamientos que tienen retrasos como 1 año para darte un final de obra, imagínate, con el edificio terminado, claro, pagado, financiado o lo que fuere, y los clientes arañando las puertas diciendo quiero entrar a esta casa que he pagado o que estoy pagando y que está terminada. Y finalmente lo que ha sido la puntilla ha sido que en la época de pandemia pues el gobierno ha sacado 3 decretos que, en vez de apoyar y buscar la manera de generar mayor empleo, generar agilidad administrativa, pues lo que han hecho es casi condenar al sector y condenar sobre todo a la clase media a no tener capacidad de poder poner viviendas en el mercado asequibles. Ha habido un decreto donde para la administración se han arrogado una serie de ventajas que nosotros pedíamos, como eran pues silencios administrativos en caso de retrasos desproporcionados en licencias, permisos, informes sectoriales, etcétera, etcétera, pero solamente para la administración, solamente haciendo VPO de alquiler, cuando nosotros decíamos que esto debía ser para todos. En otro decreto se cargaron tremendamente el trabajo en rústico, en suelo rústico, con las parcelaciones limitadas a 15.000 metros o los metros que fueran, según si el área era catalogada de un tipo u otro de protección, pues se podían edificar casas pues bastante razonables, puedes hacer casas bastante grandes, y esto era un producto que ayudaba mucho al constructor, sobre todo a los constructores de pueblos, a instaladores. Bueno, esto lo han limitado tremendamente hacia un máximo de metros de construcción, que es un mínimo, porque son 200 y pico metros. Estamos hablando de que alguien compra una finca de 50.000 metros y se quiere hacer o reformar una buena casa. Bueno, pues claro, ahora esa buena casa está limitada a una sola edificación, tiene una serie de condicionamientos que no me parecen mal como condicionamientos de cuidado del entorno, pero digamos mal juzgados, o que deja en exceso a carácter interpretativo. O sea, si tú dices que tienes que hacer una valla de pared en formato tradicional, ¿esto qué significa? Que tiene que ser de pared seca, que tiene que ser de bloque recubierto, que tiene que tener aspecto, o que tiene que estar hecha por un mergé titulado con título especial. Entonces, depende, pero claro, todo esto queda sujeto a la interpretación. Esto ha reducido tremenda y drásticamente la edificación en rústico y ha atacado a muchas empresas, y auguramos que va a atacar muchos más en el futuro.
y finalmente el último decreto, el 820, que se convirtió en ley 2-2020, lo que ha hecho es desclasificar pues prácticamente la totalidad del suelo urbanizable de Baleares. Claro. Y dejarlo en manos, en unos casos de ayuntamientos, cuando estaban adaptados al plan territorial, y en otros casos pues del Govern y del Consell. El Consell primero y del Govern en último término. Esto para empezar a retirado del mercado todo el suelo futuro posible. Es decir, Claro. ahora mismo en Baleares que queda solamente el suelo calificado como urbano, y ya veremos qué sale y cuánto tiempo tarda en tramitarse todo este urbanizable que mucho estaba en tramitación y que ha quedado prácticamente parado. Esto va a influir a los precios tremendamente. Si ya éramos la comunidad con el suelo más caro de media, el suelo urbano más caro de toda España, pues esto va a subir el precio inmediatamente, porque el poco suelo urbano que hay pues tiene mucho más valor. Pero vamos, poniendo por orden, yo te diría que la inseguridad proveniente de los retrasos administrativos en licencias sería el número 1 en efectos operativos. El tema de las desclasificaciones de suelo, en vez de pensar realmente qué islas queremos y modificar el PTI en lo que haya que modificarlo, pues aquí parece que hemos ignorado la demografía, hemos ignorado cuál es la necesidad y bueno, pues han hecho algo donde de momento vamos a desclasificar y después ya veremos. En urbanismo después ya veremos, nos van a pasar 10 años por encima hasta que veamos. Correcto. Porque en urbanismo toda la tramitación es tremendamente lenta, es una tramitación pesada, y cuando a esa tramitación le van a caer pues por medio 1 o 2 cambios de gobierno, sean ya del color que sea, el puro simple cambio o el puro pacto que en su día tengan que hacer entre unos y otros, va a retrasar y va casi siempre vuelves casi a la casilla de salida, ¿no? Correcto. Cuando no se produce un cambio de gobierno. Claro. Y esa es la pintura que tenemos así general. Y una pregunta, ¿qué opinión tal vez agregaría un cuarto punto que fue este hecho hace un mes escaso, un mes y medio de expropiación? Sí. ¿Lo agregarías también como...? Bueno, este es un tema que para mí es un tema mucho más propagandístico que efectivo. Es decir, aquí como propaganda y como propaganda política, pues bueno, es una acción. Pensemos que esta expropiación, y que se llama expropiación y que el propio gobierno la vende como expropiación, es una expropiación temporal de uso. Es decir, no se expropia el bien, el piso que sea, es una expropiación temporal de uso por creo que es un máximo de 7 años, etcétera, etcétera, con un pago. Con lo cual, ojo, y estamos hablando de que intentan expropiar unas 50 y tantas viviendas. Mi opinión personal es que van a conseguir muy pocas, porque intentan expropiar a fondos que se van a oponer a ello y van a pelear con todas las posibilidades. Además parece que hay bastantes errores en la tramitación y ya hay errores que se han, por ejemplo, en el proceso del jurado que marcará el precio y la forma de actuar en precios. Esto parece que constitucionalmente es fallido, ¿no? Yo creo que es una noticia que ha salido como noticia propagandística. El propio director general decía que es un aviso a navegantes porque quieren hacer más, etcétera, etcétera. Pero yo creo que tendrá el efecto, pues sí, a lo mejor algún fondo se plantea, oye, hay que agilizar estos activos que tenemos aquí dormidos, etcétera, etcétera. Pero no es algo que va a afectar al sector. Lo malo ha sido la imagen que damos. Correcto. O sea, nosotros estuvimos teniendo llamadas toda la semana aquella de inversores internacionales que decían, un momento, ¿esto qué es? ¿Es Venezuela? ¿Está por ahí Maduro? ¿Se expropia? O sea, lo que yo estoy comprando, lo que yo quiero comprar es susceptible de que me lo expropien, entonces eso crea un tremendo temor. Tú imagínate que nosotros necesitamos para desarrollar nuestro trabajo, necesitamos inversores. Una parte importante de los inversores son inversores internacionales. Entonces estos inversores internacionales, vamos, es que se les pone la cara a cuadros cuando oyen hablar de expropiaciones o cuando te dicen que cuánto tarda una licencia, que saben que por ley son 3 meses, y tú les dices, hombre, pues en esta a lo mejor tenemos suerte y en 1 año y medio la tenemos, ¿no? Claro. Y no se lo puedes garantizar. O sea, si eres serio, pero en 1 año y medio la tendré seguro. Pues no, seguro no. Si alguien de recursos hídricos o de algún organismo pues se retrasa su informe, pues será más tiempo, ¿no? Claro, y en algunos casos, por ejemplo, algunos ayuntamientos hemos escuchado, por ejemplo, que en Llucmajor podrían tardar hasta 3 y 4 años. Bueno, Llucmajor ha tenido un cambio en su estructura del departamento últimamente, y lo que parecía que podía ser un cambio positivo parece muy negativo. Entonces están produciendo retrasos y estamos teniendo constantemente por parte de promotores quejas en cuanto a retrasos muy importantes. Hay un retraso que también se está produciendo en general en muchos ayuntamientos, que es el de carencia de información. O sea, hombre,
el ciudadano, el administrado, tiene derecho a que le informen en qué parte del proceso está su expediente, por qué se paró, por qué no se paró. Pues Llucmajor, entre otros, pues es ayuntamientos donde pues no lo vimos, o Claro, no está, no está. o nadie lo cogió. Esto es absolutamente fuera de toda lógica, ¿no? Pensad además que aquí un poco, y esto es un tema que también hemos tratado con varios promotores, un poco el promotor se encuentra atado de manos. Para actuar en un litigio, para actuar jurídicamente, que entendemos que tendríamos el perfecto derecho de actuar, tienes que tener una legitimación positiva, y esa legitimación solo la tiene el titular de la licencia o de la petición del expediente que fuere. Claro, nosotros como asociación de promotores nos encantaría poder actuar, pero no tenemos esa legitimación como asociación. Y estamos mirando de ver si se puede montar algún tipo de demanda colectiva, ¿no? Pero parece que es bastante complicado, ¿no? Y el promotor difícilmente va a tener ganas de establecer el litigio con el ayuntamiento. Lo establecerá cuando ya esté en la fase de desesperación total. Claro. Porque un promotor que esté habitualmente trabajando con un ayuntamiento, pues sabe que si va a poner un litigio en contencioso, espera o teme poder tener problemas con sus otros proyectos, etcétera, etcétera. Y claro, normalmente pensad que este es un maldito negocio donde yo lo llamo el póker, el Holden Texas, ¿no? Porque es un negocio donde el promotor casi siempre hace all-in. O sea, cuando tiene que hacer una promoción está metiendo la mayor parte de sus recursos en esto. Pensad que antes la promoción era, entre comillas, relativamente fácil. Había un banco que te la financiaba. Correcto. Pues si eras un tipo más o menos razonable y tenías un track record o con más o menos razonable, también, ¿no? Exacto. Pon un poquito de preventas. Hoy te piden cualquier entidad financiera o cualquier financiador privado te va a pedir que el suelo esté totalmente comprado, desembolsado, escriturado y sea maravilloso, que tengas la licencia, con lo cual tienes que estar ese pendiente añito y de medio, ese añito y medio, 2 años esperando, y que además tengas vendido un 50, un 60, últimamente ya se está pidiendo el 60% de preventas. Claro, eso hace muy difícil promocionar, o el que promociona tiene que poner allí todos los huevos en la cesta y esperar que le salga bien y que vengan los compradores, ¿no? Correcto. Imagínate cuando esto lo pasas a producto local, que está cada vez más problemático en el precio, porque no podemos poner, o sea, nos encantaría poner viviendas a 200.000 euros en el mercado y a 150.000, pero es imposible, con el precio de suelo y precio de construcción es absolutamente imposible. Entonces, cuando ya pides un esfuerzo de que te paguen 300.000 euros, que es un esfuerzo que en muchos casos está fuera del rango de posibilidad de la clase media, sin cero ayudas, porque no se les está ayudando nada, ni en avales, ni nada por el estilo, nos encontramos que se dispersa totalmente la posibilidad de que el promotor pueda entrar, porque difícilmente le van a comprar. Claro. Entonces, básicamente, para bajada de precio de viviendas, recomienda flexibilidad a la hora de apertura de tener más suelo, lo cual han hecho lo contrario. Correcto. Para poder dar empleo, necesitas tener las licencias, que tampoco las están dando. Entiendo. Lo que políticamente venden como ayudamos, en verdad perjudicamos. No, y realmente la pandemia se ha aprovechado cero, se ha aprovechado negativamente. Y la pandemia se ha aprovechado negativamente. Ha habido ayuntamientos, sí que es cierto, aquí hay que distinguir un poco gobiernos y personas. Yo creo que hay ayuntamientos y personas que han actuado muy bien en la pandemia y han tratado con teletrabajo de agilizar trabajo, de poner facilidades. Por ejemplo, ha habido cosas que se han conseguido con algunos ayuntamientos, es que exista la comunicación por internet, ¿no? Claro. Que existan los correos electrónicos. Antes era algo que parece que estaba proscrito y prohibido. Bueno, hoy hay algunos ayuntamientos donde tú puedes trabajar con correo electrónico y tener una consulta y tener una respuesta, lo cual pues es razonable, ¿no? Pero en líneas generales la actuación ha sido absolutamente negativa. O sea, durante la época de pandemia no podemos decir, salvo alguna curiosa excepción, que yo te diría que tienen nombres, que es Marratxí y Calviá, hasta donde tenemos información, que ha mejorado el tiempo de otorgar de licencias. Sí ha mejorado en Calviá, sí ha mejorado en Marratxí. En los demás, en general, ha empeorado. Ha empeorado y en algunos casos muy gravemente, ¿no? Esto en cuanto a la actuación de licencias. Y después, claro, en la actuación de suelo, nosotros siempre queremos respetar el suelo rústico al máximo, correcto, pero hay que tener en cuenta que hay una demografía, hay una demanda, y yo creo que el político tiene que
saber que hay una demanda de la población y de la población de la clase media que necesita tener esa vivienda. Y la solución no es que el IBAVI haga 500 o 1000 VPO, tenemos un problema de 20.000 viviendas. Claro. Entonces, muy bien, el IBAVI hace 500 o 1000 viviendas de VPO que pagamos nosotros, ¿eh? Claro. O sea, tú estás pagando, yo estoy pagando y todos los ciudadanos pagamos esas viviendas de VPO, que yo quiero que se gestionen bien y que se hagan eficientemente. Cosa que me permite dudar, al menos por el historial y las cuentas anuales del IBAVI, tiene mucha duda de que eso sea eficiente, ¿no? Claro. Pero bueno, muy bien que las hagan, pero no es la solución del problema. La solución es pensar con más amplitud, ver qué zonas, qué urbanizables tenemos que poner en marcha, y tener amplitud de miras también en las densidades, en las alturas. O sea, si no queremos consumir más territorio, que no lo queremos consumir, si no queremos tirar más almendros abajo, tendremos que subir las casas hacia arriba. Claro. Naturalmente no lo haremos en el Portichol, pero sí lo podemos hacer a lo mejor en Son Wells, o sí lo podemos hacer en Son Fortesa, o yo que sé dónde, ¿no? Entonces hay zonas que son susceptibles, que no sufren por tener 1 o 2 alturas más, y que sí podemos alojar a mayor población con menos riesgo de que tengamos que utilizar mayor suelo rústico. Una de las situaciones que plantea el gobierno es la limitación en los precios de los alquileres, pero me estabas comentando recién que en Alemania ya lo han echado para atrás. Sí, en Berlín esto se probó hace, yo creo que 3 años ya, y hoy hay una noticia que el Tribunal Constitucional ha tirado atrás esta regulación. Pero bueno, la ha tirado atrás porque son lógicos los alemanes, y entonces ha sido un fracaso. O sea, en realidad, el hacer esta regulación, al final es una regulación de precios máximos de alquiler, ¿no? ¿Esto qué ha pasado? Ha retirado oferta del mercado. Lo cual ha llevado a más incremento de precio. Y además se ha incrementado por la vía B. Claro. Es decir, aquellos propietarios o aquellos demandantes que realmente querían la vivienda, pues sí, le alquilaban la vivienda al precio oficial N de 800 euros la vivienda, y la vivienda venía con una mesa. Y la mesa valía 400 euros al mes. Correcto. Es que yo no quiero mesa. Es que, mire, se alquila con mesa. Se alquila con mesa. Esto sí. Entonces, lo hemos visto luego. había trampa que significa menos ingreso fiscal. O sea, al final esa trampa es menor ingreso fiscal, más suciedad en todo el ámbito económico, ¿no? Y al final no se ha producido en absoluto una mejora. La mejora se produce con oferta, y la oferta se produce cuando el propietario tiene seguridad de que va a cobrar por ese bien que tiene, cuando puede tener algún incentivo fiscal de que si lo pone en unas condiciones o en otras en el mercado, pues tendrá mejor o peor desgravación, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando sabe que si no es pagado correctamente por el servicio, por la casa, el activo que está alquilando, pues va a poder sacar a esa persona en un tiempo razonable. Correcto. Hoy ninguna de esas circunstancias se da, lamentablemente. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias por este resumen. Ha sido muy esclarecedor y esperamos poder tenerte pronto para que nos amplíes esta visión. Muchas gracias a vosotros. Encantado. Gracias. Gracias.